Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a hablar de una obra que ya se había demorado demasiado en este canal y que es una de las más importantes, de las mejor escritas de toda la literatura universal. Es una obra un poco particular porque está escrita en verso y no hablamos de otra que no sea la Divina Comedia de Dante Alighieri. Esta obra no está del todo claro cuándo finalmente se escribió. Parece que a principios del siglo XIV, y el autor tardó varios años en escribirla, ¿verdad? Pues la obra se compone de tres partes bien diferenciadas, de las que ahora hablaremos. Y fue una obra pues que el autor escribió poco antes de morir, lo que revela al final la perfección de la obra. Como norma general, las mejores obras de los autores suelen estar al final de su carrera porque tienen mucho más recorrido, ¿verdad? Ya lo hemos comentado alguna vez en este canal. Decía Gabriel García Márquez, me parece recordar que era él que lo decía, que el oficio de escritor es único porque es la labor que mientras más las haces, más difícil te resulta, ¿verdad? Porque te tienes que ir superando a ti mismo. Todo lo que es una manifestación de arte, sobre todo la pintura, el arte, la escritura, pues mientras más lo haces, más difícil es. Sin embargo, en cualquier otra tarea, mientras más la repites, pues más pericia vas cogiendo y más fácil te resulta practicar el oficio. Bueno, con respecto a la magnífica obra, la obra comienza con una cita. Creo que todos, más tarde o más temprano, nos hemos sentido identificados en ella, que dice algo así: en la mitad del camino de mi vida me encontré en una selva oscura, pues había extraviado el recto sendero. Así comienza la Divina Comedia de Dante, que trata de la peripecia de Dante para hallar a su amada Beatriz, acompañado, mejor dicho, del espíritu del poeta romano Virgilio, a través del infierno, a través del purgatorio y finalmente a través del paraíso. En este periplo, acompañado, como digo, del fiel espíritu del poeta Virgilio, pues el autor va pasando por los diferentes anillos que tienen cada una de estas partes, ¿verdad? El infierno tiene los suyos, me parece recordar que eran 9, el purgatorio tenía 7, el paraíso tenía también 9, si no recuerdo mal, 7 o 9, y el autor, acompañado de su fiel amigo, pues va viendo los diferentes castigos, las diferentes condenas que van sufriendo cada uno de los condenados. Es un libro que es una pena no leerlo en versión original, porque finalmente, al estar hablando de versos, pues siempre vas a perder un poco de sentido al observar una traducción, en este caso al español. Pero aún así, la esencia de la trama queda incólume. Resulta particularmente interesante observar los castigos a los que son cometidos los condenados con virtud a unos pecados en concreto. Por ejemplo, pues los indolentes, los que no han luchado nunca por nada y por nadie, son los primeros que se encuentra Dante, y estos están condenados a perseguir una bandera que se mueve en todas direcciones, y a su vez están siendo acosados por avispas y por bichos volantes que le van picando, cuya sangre pues cae al suelo y nutre a gusanos que hay debajo. Y así están condenados a vagar por toda la eternidad. Pues después habla también pues de los perezosos, habla también de la lujuria, y describe los diferentes castigos que tienen reservados estos pecadores. Hay una película que todos habréis visto ya, supongo, que es Seven, en la que se cita esta obra, y hay un asesino en serie que reproduce los 7 pecados capitales y las 7 condenas
del infierno, en este caso. Ahí también os podéis acercar un poco a la obra, pero no tiene nada que ver con la lectura del escrito original. No, es cierto que no es una trama que tenga mucha acción, sino que el mayor atractivo que tiene la obra es un poco recrearse en los castigos. La verdad es que es una obra morbosa en este sentido, y lo más atrayente de la obra, al menos lo más atrayente que fue para mí, es recrearme en los castigos que sufren los condenados, ¿verdad? Y verlos desde fuera. A través de los versos, el autor consigue dibujar con palabras los diferentes eventos y te acerca bastante a lo que podría ser aquello, y la verdad es que a veces pues te deja un poco con la piel de gallina al imaginarte lo que estuvieran sufriendo los condenados. También describe, como no podía ser de otra manera, una serie de personajes históricos famosos, en qué parte, o bien del paraíso, o bien del infierno, o bien del purgatorio, están situados, ¿verdad? Por lo que también resulta interesante, más interesante, sobre todo haberlo leído en su época, porque hay algunos personajes pues que obviamente no suenan de época, y otros sí, que son más famosos y que nos pueden llegar a sonar o a conocer, pero hay otros que solo eran conocidos más a nivel local y en aquella época. En resumen, una obra que os va a fascinar, como me fascinó a mí. Una obra, como digo, un poco morbosa por la descripción que hace el autor de los diferentes castigos a los que son sometidos los pecadores, y el recorrido que hace el poeta para hallar finalmente a su amada Beatriz. La obra tiene, si leemos entre líneas, pues tiene muchas lecturas también. Pues la bondad, la maldad, la lealtad, el poder del amor. Surge también pues una serie de figuras mitológicas, como puede ser el grifo, que representa a Jesucristo, las quimeras, que representa el mal. Y también resulta interesante pues ser capaz de aprender estas figuras fantásticas, que tienen una representación mucho más profunda de lo que parece si leemos entre líneas, ¿verdad? Así que es una obra que, si no la habéis leído, no os podéis perder de ninguna de las maneras. Y aunque es una obra a priori gordita, como está escrita en verso, no cuesta mucho trabajo leerla. Es verdad que la parte más interesante, por lo menos a mí me lo pareció así, es la parte del infierno y del purgatorio, que es donde le dan cera a los malvados. Nos pareció un poco más aburrida la parte del paraíso, donde el autor pues va ascendiendo a través de los diferentes círculos o esferas. El círculo primero, pues por ejemplo, es la Luna, creo que después Marte, después Júpiter, ¿verdad? Que el ascenso del paraíso se hace en comparación con los planetas. Y aquí pues también se hallan personajes que han conseguido subir al paraíso porque no han sido del todo malvados, ¿verdad? Sin nada más que añadir, muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están. Por favor, denle a like y compartan, que no cuesta absolutamente nada. Y no dejen de leer esta obra, que, como digo, no se van a arrepentir de ninguna de las maneras. De lo mejorcito que se puede leer en toda la historia de la humanidad. Y no exagero un ápice. Muchas gracias.